Eran las 4:47 de la mañana cuando recibí el mensaje. No era una emergencia. No era importante. Era un recordatorio de mi aplicación de productividad diciéndome que estaba retrasada en mis objetivos diarios. A las 4:47 de la mañana, me quedé mirando la pantalla de mi teléfono en la oscuridad de mi habitación y pensé en lo absurdo que era permitir que una aplicación decidiera si yo era o no suficiente. Acababa de terminar un libro. No cualquier libro, el famoso Club de las 5 de la mañana. Lo había leído todo. Había subrayado frases inspiradoras. Había sentido ese fuego de motivación que te golpea cuando lees sobre gente exitosa que se despierta antes del amanecer. Entonces hice lo que cualquier persona seria sobre su éxito haría. Decidí levantarme a las 5 de la mañana. Durante 3 semanas, funcionó. Me sentía productiva, energética, como si hubiera descubierto el código secreto. Publicaba sobre mis mañanas de oro en Instagram. Recibía likes y comentarios de gente que decía que las inspiraba. Me sentía parte de un club exclusivo de ganadores. Pero entonces, en la semana 4, algo se rompió. No fue dramático. Fue lento, imperceptible. Mi cuerpo comenzó a rechazar el sistema. Me dormía a las 8 de la noche, no por cansancio, sino por colapso. Me despertaba a las 3 de la mañana en pánico. Mi piel se volvió gris. Mis relaciones se deterioraron porque estaba irritable, exhausta, viviendo en un estado constante de neblina mental. Y lo peor, me sentía culpable por no poder mantenerlo. Porque eso es lo que nos venden. No solo la rutina, sino la idea de que si no puedes hacerlo, es porque no tienes suficiente disciplina, suficiente ambición, suficientes ganas. Fue entonces cuando comencé a investigar, no por curiosidad académica, sino por supervivencia. Lo que descubrí te asustará. Resulta que todo lo que me habían dicho sobre productividad y madrugadas era científicamente incorrecto. Descubrí que hay un gen llamado clock que determina si eres madrugador o noctámbulo. No es debilidad, no es pereza, es biología. Es lo mismo que tu color de ojos. Descubrí que forzar tu cuerpo a vivir contra su cronotipo natural causa inflamación crónica, suprime tu sistema inmunológico y literalmente envejece tu cerebro más rápido. Descubrí que el 70% de las personas que no pueden levantarse a las 5 de la mañana tienen un cronotipo nocturno o intermedio, y que hacer lo contrario de lo que su cuerpo necesita es como intentar ser ambidiestro, obligándote a escribir con la mano no dominante, técnicamente posible, pero agotador e ineficiente. Y lo más impactante, descubrí que algunos de los mayores innovadores, artistas y líderes del mundo no son madrugadores. Steve Jobs dormía hasta las 8:30 de la mañana. Winston Churchill trabajaba desde la cama. Algunos de los científicos más brillantes del mundo son noctámbulos productivos. Pero nadie te lo cuenta, porque esa idea no vende libros ni sería tan interesante. Este no es otro libro de productividad. Este es un libro sobre permiso. Permiso para dejar de castigarte por no ser quien creías que tenías que ser. Permiso para vivir a tu propio ritmo, incluso cuando el mundo grita que estás equivocado. Permiso para descubrir que tu mejor versión, la versión que crea, innova, ama, prospera, no necesita sacrificar tu salud en el altar del hustle. En las páginas y audios que siguen, vamos a desmantelar los mitos, los científicos, los culturales, los que llevamos adentro como verdades incuestionables. Vamos a explorar por qué la sociedad se obsesionó con los madrugadores y por qué fue un error colectivo gigantesco. La neurociencia real de tu cronotipo y cómo descubrir cuál es el tuyo. ¿Por qué vivir contra tu reloj biológico es tan tóxico como cualquier otra adicción? ¿Cómo redefinir productividad en términos que honren tu humanidad, no la destruyan? Historias de transformación de personas que dejaron de madrugar e irónicamente, lograron más. Y finalmente, cómo diseñar una vida que funcione contigo, no contra ti. Una advertencia antes de comenzar. Si viniste aquí esperando que te convenza de que debes seguir madrugando, este no es tu libro. Si esperas que te dé permiso para ser irresponsable bajo el disfraz de respetar tu ritmo, esto tampoco es para ti. Pero si estás cansado, si te sientes culpable,
Si has tratado de forzarte en patrones que no funcionan y te preguntas por qué parece que todos los demás lo logran menos tú. Si estás listo para escuchar que quizás el problema no eres tú, sino el sistema al que estás tratando de ajustarte, entonces bienvenido al club de las 10 de la mañana o de las 9. Da igual. No es un club para flojos. Es un club para personas inteligentes que finalmente están dispuestas a trabajar con su biología, no contra ella. Es un club para gente que se cansa de narrativas falsas y está lista para vivir de verdad. Es un club para ti. En el primer capítulo, vamos a atacar el mito directamente. ¿Por qué creemos que los madrugadores son superiores? Vamos a rastrear la historia. Vamos a exponer cómo una combinación de capitalismo industrial, religión protestante y marketing de autoayuda conspiraron para convencernos de que la única forma correcta de vivir es contra nuestro propio cuerpo. Porque la verdad es esta: no hay nada malo contigo. Hay algo mal con la narrativa que te vendieron, y estamos aquí para reescribirla. Así que, siéntate cómodo. No necesitas despertar a las 5 de la mañana. Que no te convenzan de lo contrario. Soy Emily Jones y te doy la bienvenida a mi canal Yo Te Lo Leo. Recuerda suscribirte, para que juntos sigamos disfrutando de la mejor lectura. Capítulo 1. ¿Por qué creemos que los madrugadores son superiores? Me encanta esta pregunta porque la respuesta es tan ridícula que duele. Creemos que los madrugadores son superiores por razones que no tienen nada que ver con la productividad real. Está muy bien documentado. Los historiadores pueden trazarlo. Y cuando lo ves, es como descubrir que te han estado mintiendo toda tu vida sobre algo que parecía obvio. Entonces, empecemos desde el principio. La revolución industrial y el primer gran error. Imagina Europa, hace unos 300 años. Antes de la revolución industrial, la gente vivía según el ritmo natural. El sol salía, trabajabas. El sol se ponía, descansabas. Algunos eran madrugadores naturales, otros eran noctámbulos. La sociedad simplemente existía en ambos ritmos. Pero luego llegó la revolución industrial. De repente, necesitaban que todos trabajaran en las fábricas al mismo tiempo. No importaba tu cronotipo. No importaba si tu cuerpo estaba hecho para trabajar de noche. La fábrica abría a las 6 de la mañana y punto. ¿Y sabes quién se benefició? Los madrugadores naturales. Fue un accidente histórico. Una alineación de circunstancias donde el sistema se construyó alrededor de un cronotipo específico y de repente ese cronotipo parecía superior. Pero aquí está lo interesante. La gente que trabajaba mejor de noche simplemente se volvió menos productiva. No porque fuera perezosa, sino porque estaba trabajando contra su biología. Y luego llegó el capitalismo temprano y dijo: oye, si trabajas cuando el sol sale, eres trabajador. Si duermes hasta tarde, eres vago. Fue propaganda económica, pura y simple. La ética protestante y el mito del trabajo virtuoso. Ahora, la narrativa se volvió aún más pegajosa cuando la religión entró en juego. La ética protestante, especialmente el calvinismo, sostenía que el trabajo duro era una forma de honrar a Dios. No descansar, no disfrutar, trabajar. Y adivina qué horario se consideraba más virtuoso. Sí, despertar temprano, cuando los pájaros cantan y Dios está despierto. No me estoy inventando esto. Hay sermones de hace 200 años literalmente diciendo que dormir hasta tarde es pecado. Así que ahora tenemos un sistema donde la economía requiere que trabajes a cierta hora. La religión dice que temprano es virtuoso. Y si no puedes hacerlo, eres simplemente una persona débil. Eso es propaganda de élite de lujo. El siglo XX y la obsesión moderna. Avancemos rápido al siglo XX. Ahora tenemos psicología, tenemos motivación, tenemos autoayuda. Y todos estos campos comenzaron a reforzar la misma narrativa. Los ganadores se despiertan temprano. Benjamin Franklin dijo: irse temprano a la cama y por la mañana levantarse temprano hace al hombre próspero y sabio. Suena profundo,
¿verdad? Excepto que Franklin era el mismo noctámbulo que escribía eso como propaganda para la gente que trabajaba en sus imprentas. Luego llegó el siglo XXI, y con él, la obsesión de los emprendedores con las rutinas de madrugada. Steve Jobs se despertaba a las 5 de la mañana. Elon Musk se despierta a las 7 de la mañana. Tim Cook a las 4:30 de la mañana. Y de alguna manera, llegamos a la conclusión de que la razón de su éxito era porque se despertaban temprano. No, la razón del éxito tiene que ver con otros factores. Podrían haber hecho lo mismo durmiendo hasta las 10 de la mañana, pero eso no vende libros. El experimento que cambió mi perspectiva. Hace poco leí un estudio fascinante de la Universidad de Estocolmo. Los investigadores tomaron a dos grupos de personas, madrugadores naturales y noctámbulos naturales. Los pusieron a hacer tareas cognitivas complejas. El primer grupo hizo las tareas a las 8 de la mañana. El segundo grupo a las 8 de la noche. Adivina qué pasó. No pasó nada especial. Ambos grupos rindieron al mismo nivel. Pero, y aquí viene lo importante, cuando les invirtieron los horarios, madrugadores a las 8 de la noche, noctámbulos a las 8 de la mañana, el rendimiento cognitivo de ambos se desplomó. No fue pequeño. Fue dramático. Los noctámbulos trabajando a las 8 de la mañana tenían aproximadamente el mismo rendimiento cognitivo que alguien después de 3 bebidas alcohólicas. Y nadie habla de esto. Nadie dice, si trabajas contra tu cronotipo, es como estar constantemente intoxicado. Pero es verdad. Cronotipos, la ciencia que nadie te enseñó. Ahora, vayamos a la ciencia real porque esto es donde se pone bueno. Tu cronotipo, es decir, si eres madrugador, noctámbulo o algo en el medio, está determinado por tu genética. Hay un gen llamado clock y variaciones en otros como PER1 y PER2 que literalmente programan tu ritmo circadiano. Esto no es un hábito, no es un estilo de vida, es biología. Aproximadamente el 40% de la población tiene cronotipo matutino, el 30% tiene cronotipo nocturno, y el 30% está en el medio. Eso significa que en cualquier empresa, en cualquier escuela, en cualquier sociedad, casi un tercio de las personas está trabajando con su cuerpo literalmente en contra. ¿Y cuál es el costo? Bueno, cuando trabajas contra tu cronotipo, tu cortisol, la hormona del estrés, se mantiene elevada. Tu melatonina, la hormona del sueño, está fuera de ritmo. Tu sistema inmunológico se debilita. Estás en un estado constante de microestrés. Y si lo mantienes durante años, lo que muchas personas hacen porque no tienen opción, empiezas a envejecer más rápido. Literalmente. Te estoy hablando de envejecimiento celular acelerado. Aquí viene la parte que quería que escucharas con toda tu atención. Cuando un noctámbulo natural se ve obligado a madrugar, no solo se ve afectado su rendimiento, se ve afectada su autoestima. Porque piensa, todos los demás pueden hacerlo. ¿Por qué no puedo hacerlo yo? Y luego internaliza la narrativa, soy flojo, soy débil, no tengo suficiente disciplina. No, tienes un cronotipo diferente. He visto esto una y otra vez. Personas brillantes, talentosas, increíblemente competentes, que se sienten como fracasos porque no pueden adaptarse a un horario que va contra su biología. Eso no es debilidad. Eso es sentido común. Tu cuerpo te está diciendo la verdad. El problema es que nadie escucha. Aquí viene lo bueno. Las cosas están cambiando. Lentamente, pero están cambiando. Empresas innovadoras como Google y algunas startups de tecnología han comenzado a permitir horarios flexibles. No porque sean benevolentes, sino porque descubrieron que la productividad real es más importante. Y cuando lo hicieron, algo mágico pasó. La gente producía más. Las personas noctámbulas que finalmente podían trabajar según su ritmo comenzaron a innovar como locos. Pero esto sigue siendo la excepción, no la regla. La mayoría del mundo sigue operando bajo el supuesto de que temprano es mejor. Y ese supuesto está matando la productividad de millones de personas. Lo que necesitas saber ahora. Así que aquí está el punto central.
La creencia de que los madrugadores son superiores no viene de la ciencia, viene de la historia, de la economía, de la religión, de la propaganda. Y la verdad más incómoda es esta: la sociedad está diseñada alrededor de un cronotipo que beneficia a algunos y daña a otros. Pero, aquí está la esperanza. Eso no significa que estés atrapado. En el próximo capítulo, vamos a descubrir exactamente cuál es tu cronotipo, porque no se trata solo de si eres madrugador o noctámbulo. Hay más capas, más matices, y una vez que sepas cuál es realmente tu ritmo, todo comienza a cambiar. No es que de repente vayas a ser más productivo, aunque podría serlo. Es que finalmente vas a dejar de castigarte por ser quien eres. Y eso es el primer paso hacia tu mejor versión. Capítulo 2. La productividad tóxica. Cómo el burnout destruye tu vida y qué hacer al respecto. Hay un momento específico en el que supe que estaba quemada. No fue cuando trabajé 80 horas una semana. No fue cuando respondí emails a las 3 de la mañana. No fue ni siquiera cuando lloré en mi oficina un jueves por la noche sin saber por qué. Fue cuando mi médico me miró a los ojos y dijo: tu cuerpo está en estado de guerra consigo mismo. Eso me asustó más que cualquier otra cosa. Porque en ese momento me di cuenta de que no estaba simplemente cansada. Estaba quemada. Y la diferencia es abismal. El burnout no es simplemente estar cansado. Aquí está el problema. Creemos que burnout es solo estar agotado. No lo es. El burnout clínico, porque sí, es un diagnóstico real, se define por 3 componentes específicos que trabajan juntos como un veneno lento. Primero, agotamiento emocional. No es fatiga normal, es vaciamiento total. Tu tanque emocional está no solo vacío, está roto. No puedes conectar con nada ni con nadie. Las cosas que te hacían feliz se sienten grises. Segundo, despersonalización. Esto es fascinante y aterrador. Empiezas a verte a ti mismo como un robot, como si estuvieras observando tu vida desde afuera. Mira a ese tipo trabajando 12 horas al día, ignorando a su familia. Y ese tipo eres tú, pero no sientes conexión con él. Tercero, baja realización personal. Dejas de creer que tu trabajo importa. Incluso si logras cosas, se sienten vacías. Ganas un premio y no significa nada. Completas un proyecto y piensas: ¿y qué? Eso es burnout. No es pereza. No es debilidad. Es un síndrome clínico bien documentado. Y aquí está lo importante. Una vez que tienes los 3 componentes juntos, no es solo malo, es peligroso. Las 3 fases del síndrome del burnout. Ahora, el burnout no llega de repente. Viene en fases. Y si entiendes las fases, puedes atraparlo antes de que te destruya. Fase 1. Entusiasmo excesivo. Comienzas un trabajo nuevo, un proyecto nuevo, o tomas más responsabilidades. Y estás energizado. Trabajas horas extra porque realmente crees en esto. Te despiertas emocionado. Hablas del proyecto con todo el mundo. Esto no es malo. Esto es esperanza. Esto es ambición. Pero aquí está la trampa. Si esta fase dura demasiado sin descanso real, tu cuerpo comienza a gastar reservas que no puede reemplazar. Fase 2. Disonancia y estancamiento. Luego notas que algo está mal. Tus expectativas no se están cumpliendo. Trabajas incluso más duro para arreglarlo, pero nada cambia. Comienzas a sentir frustración. Aquí es donde muchas personas cometen el error de acelerar en lugar de parar. Piensan: si trabajo más, si me sacrifico más, finalmente va a funcionar. Pero no funciona. Fase 3. Apatía y despersonalización. Y luego, un día, simplemente no te importa. No es gradual. Es como un apagón. De repente te sientes vacío. Ves tu vida desmoronarse en lento movimiento y simplemente observas. No puedes cambiar nada porque emocionalmente estás no disponible. El costo biológico de la productividad extrema. Ahora voy a decirte algo que nadie quiere escuchar, pero todos necesitan saber. Cuando trabajas en productividad extrema, tu cortisol, la hormona del estrés,
está constantemente elevada. Tu cuerpo cree que estás en peligro, como si un león te persiguiera todos los días, excepto que el león es un email sin responder. Tu sistema nervioso parasimpático, el que te permite descansar y recuperarte, casi nunca se activa. Estás en modo lucha o huida permanentemente. ¿Y cuál es el costo? Investigaciones de la Universidad de Stanford y Harvard lo documentan. Enfermedades cardiovasculares. Tu corazón está trabajando a ritmo acelerado constante. Presión arterial elevada. Mayor riesgo de infarto. Depresión y ansiedad. Tu cerebro está bañado en cortisol crónico, lo que literalmente daña la amígdala y reduce la producción de serotonina. Trastornos del sueño. Incluso cuando duermes, no descansas. Tu cerebro sigue en modo alerta. Sistema inmunológico debilitado. Tu cuerpo no puede luchar contra infecciones porque toda su energía está en la supervivencia. Envejecimiento celular acelerado. Los telómeros, los extremos de tus cromosomas, se acortan más rápido. Literalmente estás envejeciendo acelerado. Y lo peor de todo, muchas personas no lo notan hasta que es demasiado tarde. ¿Cómo identificar si estás en burnout? Señales que ignoras. Señal 1. Cansancio que el descanso no arregla. Dormiste 8 horas. Tomaste un fin de semana. Incluso te fuiste de vacaciones una semana. Y aún así, estás exhausto. Ese cansancio es profundo. No es sueño lo que necesitas. Es recuperación emocional y neural real. Señal 2. Cinismo y negatividad que no es tú. De repente ves todo en gris. Tu jefe es el demonio. Tus colegas son incompetentes. Tu proyecto es una pérdida de tiempo. Y tú sabes que esto no es realmente lo que crees. Es solo que tu cerebro quemado no puede encontrar nada positivo. Señal 3. Apatía hacia cosas que te encantaban. Solías amar tu trabajo, o al menos no lo odiabas. Ahora, la idea de ir a trabajar te da náusea. No es que el trabajo cambió, es que tú cambiaste, y no en el buen sentido. Señal 4. Errores estúpidos que normalmente no cometerías. Tu concentración está en el piso. Olvidas cosas. Haces errores básicos. No es porque eres estúpido. Es porque tu cerebro está tan sobrecargado que no puede procesar nada más. Señal 5. Aislamiento social. Te retiras de amigos. No respondes mensajes. Cancelas planes. No porque no quieras, sino porque no tienes energía emocional para conectar con nadie. Señal 6. Cambios físicos. Cambios en peso, problemas de piel, dolores de cabeza constantes, problemas digestivos. Tu cuerpo está gritando. Si reconoces más de 2 de estas, necesitas escuchar esto. Tu cuerpo está tratando de decirte que algo está muy mal. La paradoja: trabajar más no siempre significa lograr más. Aquí viene la parte que duele porque desafía todo lo que hemos sido enseñados. La investigación es clara. Hay un punto donde trabajar más te hace menos productivo. Visualiza una curva. Al inicio, más horas igual a más producción. Tiene sentido. Pero luego, la curva se aplana. Y luego, invierte. Trabajas 60 horas, produces casi lo mismo que en 40. Trabajas 80 horas, produces menos que en 60 porque tu calidad se desmorona. Las startups y empresas lo descubrieron. Cuando implementaron semanas de 4 días, la productividad subió. No bajó, subió. ¿Por qué? Porque un cerebro descansado es un cerebro inteligente. Un cerebro quemado es un cerebro que comete errores costosos. Pero nadie lo dice en las reuniones de negocios porque suena débil. Recuperación del burnout. Rutas neurobiológicas reales. Aquí está la verdad incómoda. No puedes recuperarte del burnout simplemente descansando un fin de semana. Necesitas algo más profundo. Necesitas recalibración neurobiológica real. Paso 1. Activar el sistema nervioso parasimpático. Esto significa meditación, respiración profunda, tiempo en naturaleza, yoga. Cosas que literalmente apagan el modo lucha o huida. No es relajante. Es medicina. Paso 2. Dormir adecuadamente. No solo horas, calidad. Sueño profundo donde tu cerebro se limpia de toxinas acumuladas. Esto toma semanas, no días. Paso 3.
movimiento físico, no para quemar calorías, para liberar endorfinas y recalibrar tu sistema hormonal. Caminar, nadar, cualquier cosa rítmica. Paso 4. Conexión social significativa. No networking, no relaciones transaccionales, conexión real, gente que te ama sin esperar algo a cambio. Paso 5. Límites claros. Aquí es donde la mayoría falla. Necesitas decir no a cosas, incluso cosas que te parecen importantes. Tu salud mental es el proyecto más importante, y esto toma tiempo, meses, a veces años para recuperación completa, pero es posible. Redefinir éxito fuera del trabajo. Ahora viene la pregunta más importante. ¿Por qué estamos dispuestos a destruir nuestras vidas por algo que en la escala de la eternidad no importa tanto? Porque fuimos programados para creer que éxito iguala más dinero, más poder, más estatus. Pero, ¿y si redefinimos? Éxito es dormir 8 horas y despertar descansado, tener energía para tu familia, poder hacer un proyecto creativo sin estar exhausto, sentir conexión con tu cuerpo, tener amistades reales, no tener miedo de abrir tu email. Eso es éxito, pero nadie lo vende en libros de negocios. La verdad es, el éxito que cuesta tu salud mental no es éxito, es muerte lenta, y la gente más exitosa del mundo, la gente verdaderamente feliz, ya lo sabe. Quiero contarte historias reales porque creo que necesitas saberlas. Satya Nadella, CEO de Microsoft, implementó semanas de 4 días de trabajo. Dijo públicamente que notó que su productividad subió. Jacinda Ardern, ex primera ministra de Nueva Zelanda, renunció porque dijo, no tengo nada más en el tanque. 6 meses después, resurgió, descansada, centrada, mejor. Steve Jobs, con toda su obsesión, tomaba tiempo para no hacer nada. Caminaba, pensaba, porque sabía que la creatividad requiere espacio. Brené Brown, después de un burnout severo, escribió un libro sobre vulnerabilidad. Redujo sus compromisos, dijo no a más, y se volvió aún más exitosa. No abandonaron el éxito, redefinieron qué era el éxito para ellos. Y curiosamente, cuando lo hicieron, produjeron mejor trabajo. Tu decisión. Así que aquí está, estás en una encrucijada. Puedes seguir corriendo hacia el precipicio, creyendo que uno más va a hacer la diferencia. O puedes parar. Puedes reconocer que tu cuerpo está en estado de guerra contigo mismo, y puedes elegir una vida diferente. No es perezoso, no es débil, es inteligente. En el próximo capítulo, vamos a explorar cómo rediseñar tu vida para el éxito real, el que no te cuesta la salud, porque tu mejor versión no necesita madrugadas, y tampoco necesita quemarse. Capítulo 3. Síndrome del impostor. Tu éxito es real, aunque no lo creas. Conocí a una mujer que dirigía una compañía de 500 empleados. Generaba millones en beneficios. Había ganado premios de industria. Pero cada mañana, antes de entrar a su oficina, se repetía una frase. Hoy van a descubrir que no tengo idea de lo que estoy haciendo. Esto no era falsa modestia. Era puro pánico. Un día me contó que había estado a punto de rechazar una promoción porque pensaba, no merezco estar aquí. Alguien más calificado debería tener este puesto. Lo irónico es que ella era la persona más calificada del departamento, pero en su cerebro no se le creía. Esto es síndrome del impostor, y es mucho más científico, mucho más real, y mucho más controlable de lo que crees. Hace poco más de 40 años, 2 psicólogas llamadas Pauline Rose y Suzanne Nimes notaron un patrón fascinante. Estaban estudiando a mujeres de alto rendimiento, abogadas, doctoras, profesoras, y descubrieron algo que parecía contradictorio. Ellas, a pesar de estar objetivamente triunfando, creían secretamente que eran fraudes, que en cualquier momento serían expuestas, que sus logros no eran por competencia, sino por suerte o porque alguien las había ayudado. En 1978, publicaron un estudio revolucionario describiendo lo que llamaron el síndrome del impostor. Lo que descubrieron fue que esto no era un problema de autoestima baja, no era depresión, era algo específico,
Un ciclo de pensamiento donde los logros reales nunca se sienten suficientes, donde el éxito genera más ansiedad, no menos. Y aquí está lo importante. No es que estas mujeres fueran débiles o inseguras. Era que habían absorbido mensajes culturales profundos sobre quién debería estar en posiciones de poder. Ahora, uno podría pensar que el síndrome del impostor es principalmente un problema de mujeres, pero la ciencia moderna ha expandido mucho ese entendimiento. El síndrome del impostor afecta al 70% de la población en algún momento de sus vidas, y hay diferencias dramáticas en quién lo experimenta más intensamente y por cuánto tiempo. Las mujeres, especialmente en campos como tecnología, ciencia y negocios, reportan niveles significativamente más altos. 2/3 de las mujeres en academias reportan síndrome del impostor, comparado con 1/3 de los hombres. En tecnología, es aún más extremo. ¿Por qué? Porque estas son industrias donde históricamente solo los hombres tenían poder. Así que inconscientemente, incluso cuando una mujer alcanza la cúspide de su carrera, parte de ella sigue creyendo, no pertenezco a este lugar. Las personas en puestos de responsabilidad también lo experimentan intensamente. Líderes, ejecutivos, emprendedores. Porque entre más alto subes, más sientes la presión. Y más miedo tienes de caer. Lo fascinante es que el síndrome del impostor es completamente independiente del logro real. Puedes tener un currículum impresionante, haber ganado premios, tener referencias excelentes. Y aún así, en tu mente, sigues sintiéndote un fraude. No se trata de competencia real. Se trata de cómo tu cerebro procesa los mensajes sobre ti mismo. Ahora quiero que entiendas el ciclo, porque una vez que lo ves, puedes empezar a romperlo. Te autoexiges. Estableces estándares muy altos para ti mismo. No solo buenos, perfectos. Y aquí viene lo importante. Estableces estándares para ti que nunca establecerías para otros. Tu colega comete un error y piensas, bueno, nadie es perfecto. Cuando tú cometes el mismo error, piensas, soy incompetente. Luego, como los estándares son tan altos, entras en perfeccionismo. Todo debe ser impecable. Antes de compartir un proyecto, lo revisas una docena de veces. Antes de hablar en una reunión, memorizas puntos. Antes de pedir un ascenso, quieres tener el currículum perfecto. Pero aquí está la trampa. Perfección es una ilusión. Siempre hay algo más que revisar, otra cosa que mejorar, una razón más para esperar. Y mientras esperas, la oportunidad pasa. Luego viene la autocrítica. Finalmente compartes el proyecto y en lugar de celebrar, inmediatamente ves cada pequeño defecto. La presentación fue bien recibida, pero piensas, fue por suerte. Simplemente capté bien el modo. Oh, el siguiente no va a salir tan bien. Van a descubrir que no tengo idea. Los logros nunca te pertenecen. Siempre hay una razón externa. Siempre hay una explicación que te quita el crédito. Esto es el ciclo. Exigirse perfeccionismo, autocrítica. Y una vez que está instalado, se alimenta a sí mismo. Aquí está lo que casi nadie te dice. La crítica externa acelera enormemente este ciclo. Si alguien, un jefe, un colega, alguien en redes sociales, te critica, tu cerebro del síndrome del impostor dice, mira, lo sabía, soy un fraude. Y de repente todos tus logros previos se sienten menos válidos. Conocí a una ingeniera brillante que fue criticada una vez en un meeting por un detalle técnico menor. No fue cruel, fue solo feedback. Pero su cerebro del impostor transformó ese comentario en prueba de su incompetencia. Estuvo a punto de dejar su carrera. Lo interesante es que la crítica afecta de manera desproporcionada a personas con síndrome del impostor. No porque sean más sensibles emocionalmente, sino porque ya tienen un sistema de creencias que interpreta cualquier feedback negativo como confirmación de lo que secretamente creen de sí mismos. Es como si tu mente tuviera un abogado defensor muy malo. Cada evidencia de éxito la rechaza, pero cada pequeña crítica es aceptada como prueba irrefutable. Ahora, voy a decirte algo que es crucial para entender esto. El perfeccionismo no siempre es patología. A veces es una herramienta valiosa. Los cirujanos necesitan ser perfeccionistas.
Los pilotos necesitan serlo. La precisión importa. Pero hay un punto donde el perfeccionismo deja de ser un estándar y se vuelve al parecido a una cárcel. La diferencia está en tu relación con el error. Perfeccionismo saludable es: quiero hacer esto bien. Voy a revisar mi trabajo, pero en algún punto va a estar listo, aunque no sea perfecto, y lo voy a enviar. Luego, si hay feedback, lo incorporas naturalmente. Perfeccionismo patológico es: tiene que ser perfecto. Si no es perfecto, significa que soy un fracaso. Así que no lo envío. O lo envío, pero me paso la noche aterrado. La diferencia neurobiológica es real. Cuando tienes perfeccionismo patológico, tu amígdala, la parte de tu cerebro que maneja miedo y amenaza, está hiperactivada. Incluso cuando lógicamente sabes que tu trabajo es bueno, emocionalmente sientes peligro. Es como si estuvieras caminando por una cuerda floja cuando en realidad estás en el piso, pero tu cuerpo cree que estás a 100 metros de altura. Entonces, ¿cómo se rompe esto? Una de las técnicas más poderosas es lo que los psicólogos llaman reconocimiento de logros real. Y no es simplemente pensar positivo. Es específico, es concreto, es casi científico. Tomas un logro reciente, algo que has alcanzado. Puede ser pequeño, cerrar un proyecto, recibir un feedback positivo, resolver un problema difícil. Luego, y aquí es donde la mayoría falla, escribes la evidencia de por qué ese logro es real. No por suerte, no porque otros te ayudaron, sino específicamente porque tú contribuiste de manera esencial. Completé el proyecto a tiempo. Eso fue porque gestioné bien el tiempo, identifiqué prioridades claras y comuniqué bien con el equipo. Sin esas cosas, no habría pasado. No es arrogancia, es literalidad. Tu síndrome del impostor quiere decir: cualquiera hubiera podido hacerlo. Tú dices, específicamente, yo hice estas cosas que fueron necesarias para que pasara. Cuando haces esto regularmente, no una vez, sino como práctica, comienzas a construir una narrativa alternativa en tu cerebro. Los neurocientíficos llaman a esto re-scripting neuronal. Literalmente estás cambiando cómo tu cerebro procesa la información sobre ti mismo. Es lento, pero es real. Quiero contarte historias de personas reales que experimentaron exactamente esto, porque creo que necesitas saber que es posible cambiar. Hay una neurobióloga prominente, alguien que descubrió técnicas revolucionarias en su campo, que pasó 20 años creyendo que era un fraude. Incluso después de tener el laboratorio más importante de su universidad, incluso después de publicar en Nature, seguía dudando. Un día, fue a un evento y conoció a una estudiante de doctorado que citó uno de sus papers. La estudiante dijo: tu trabajo cambió como entiendo la neuroplasticidad. Y en ese momento, la neurobióloga fue capaz de creer, por primera vez, que quizás su trabajo realmente importaba. No fue un cambio mágico, pero fue un punto de quiebre. Luego comenzó, deliberadamente, a notar cuando su investigación impactaba a otros, a recolectar evidencia de su impacto real, y lentamente, su narrativa interna comenzó a cambiar. Hay un emprendedor que casi cierra su startup porque estaba convencido de que solo había tenido suerte en el éxito inicial. Creía que la siguiente ronda iba a fracasar, pero un mentor le hizo una pregunta simple: ¿qué decisiones específicas tú tomaste que resultaron en este crecimiento? El emprendedor comenzó a enlistar decisiones difíciles sobre contratación, pivotes estratégicos, inversión en productos sobre marketing. Cada una de esas decisiones fue suya, y cada una fue crucial. Cuando finalmente vio eso, pudo avanzar sin ese peso constante de soy un fraude. Hay una ejecutiva de tecnología que estaba a punto de dejar su industria porque los hombres en la sala siempre cuestionaban su visión, incluso cuando resultaba ser correcta. Desarrolló síndrome del impostor severo. Lo que la salvó fue conectar con otras mujeres en posiciones similares. Descubrió que el cuestionamiento que recibía no era porque sus ideas fueran malas, era discriminación sistemática. Una vez que lo nombró, pudo separar la crítica legítima de la injusticia. Y eso cambió todo. Aquí es donde quiero ser clara sobre algo. Tu síndrome del impostor no es debilidad. No significa que no pertenezcas donde estás.
Puede significar que experimentaste mensajes culturales que no te permitieron verte a ti mismo como alguien que pertenece. Y eso es real. Puedes cambiar cómo tu cerebro procesa tu propio éxito. Puedes construir evidencia. Puedes desafiar la narrativa del fraude. Puedes permitirte creer que tus logros son reales. No va a suceder mañana, pero sucede. Generación tras generación de personas lo han hecho. Y tú puedes también. En el próximo capítulo, vamos a explorar cómo el descanso, que probablemente crees que es debilidad, es en realidad la herramienta más poderosa para el verdadero logro. Porque tu mejor versión no necesita madrugadas. Necesita descanso real. Capítulo 4. El poder oculto del descanso. Hay una historia que siempre me pareció fascinante sobre un matemático llamado Henry Poincaré. Poincaré era uno de los más brillantes de su época. Trabajaba en problemas complejos de geometría y física. Y había un problema específico que lo tenía atrapado. Días, semanas, meses. Lo analizaba desde cada ángulo. Llenaba pizarras. Revisaba cálculos. Pero no lograba nada. Un día, muy frustrado, decidió dejarlo. Se fue de vacaciones. No pensó en matemáticas. Simplemente descansó. Y luego, mientras subía a un autobús en una playa del sur de Francia, sin estar pensando en nada en particular, la solución completa apareció en su mente. Clarísima, perfecta, como si alguien hubiera encendido una luz. Poincaré se bajó del autobús, escribió la solución y resolvió uno de los problemas matemáticos más importantes de su generación. No lo resolvió trabajando más duro, lo resolvió descansando. Y eso, según la ciencia moderna, no fue suerte, fue neurobiología. Vivimos en una cultura que glorifica el trabajo constante. Hay gurús de productividad que presumen de trabajar 100 horas semanales. Hay emprendedores que publican fotos de sus computadores a las 3 de la mañana como si fuera una medalla de honor. Hay una narrativa poderosa que dice, si no estás trabajando, estás perdiendo. Pero esa narrativa es científicamente falsa. Harvard Medical School publicó una serie de estudios que demuestran algo que suena contraintuitivo pero es absolutamente real. Tu cerebro necesita periodos de no trabajo para poder trabajar bien. No es un lujo, no es debilidad, es fisiología básica. Tu cerebro no es una máquina que puedes mantener encendida infinitamente. Es un órgano biológico que necesita ciclos de actividad y recuperación. Y cuando ignoras esos ciclos, no produces más. Produces peor. Ahora quiero explicarte algo que cambió completamente mi entendimiento del descanso. Se llama la red de modo predeterminado. Cuando estás enfocado en una tarea, trabajando, resolviendo problemas, analizando datos, hay una parte de tu cerebro que está muy activa. Es la red ejecutiva. Es la parte que hace cosas. Pero cuando dejas de trabajar, cuando tu mente divaga, cuando no estás pensando en nada en particular, algo fascinante sucede. Otra red se activa. Se llama la red de modo predeterminado, o en inglés, Default Mode Network. Y esta red hace algo crucial. Conecta ideas que antes no estaban conectadas. Es como si tu cerebro tuviera dos modos. Uno para ejecutar y otro para integrar. Cuando ejecutas, procesas información específica. Cuando integras, tu cerebro toma todo lo que has aprendido y empieza a encontrar patrones, conexiones, insights que no podías ver cuando estabas enfocado. Por eso Poincaré resolvió su problema matemático subiendo a un autobús. Su cerebro había estado procesando en segundo plano, conectando ideas, mientras él descansaba, y cuando finalmente hizo la conexión, emergió a su conciencia como un relámpago. Esto no es metáfora, es neurofisiología medible con resonancia magnética funcional. Y aquí está lo importante. La red de modo predeterminado solo se activa cuando no estás trabajando. Si estás constantemente enfocado, constantemente productivo, constantemente on, nunca le das a tu cerebro la oportunidad de integrar. Y entonces trabajas más duro pero produces menos insights. Ahora hablemos de sueño, porque esto es donde la ciencia se vuelve aún más fascinante. Tu cerebro tiene diferentes fases de sueño, y cada una hace algo distinto. El sueño profundo, que generalmente ocurre en las primeras horas de la noche, es cuando tu cuerpo se repara físicamente. Los tejidos se regeneran.
Hormonas de crecimiento se liberan. Tu sistema inmunológico se fortalece. Es literalmente reparación biológica. Pero luego viene el sueño REM. Y aquí es donde la magia cognitiva sucede. Durante el sueño REM, tu cerebro está increíblemente activo. Está procesando todo lo que aprendiste durante el día. Está moviendo información de la memoria a corto plazo a la memoria a largo plazo. Está consolidando aprendizajes. Los científicos del sueño tienen una fórmula aproximada. Por cada hora de vigilia, necesitas aproximadamente 30 minutos de sueño para fijar la información que procesaste. Si dormiste menos, literalmente perdiste parte de lo que aprendiste. Piensa en eso por un momento. Cuando te quedas despierto hasta tarde siendo productivo, no solo estás cansado al día siguiente, estás literalmente borrando parte de lo que hiciste el día anterior, porque tu cerebro no tuvo tiempo de consolidarlo. Es como escribir un documento sin guardar. Trabajaste, pero perdiste el trabajo. El costo de la privación del sueño está documentado de maneras que dan miedo. Investigadores de la Universidad de Pensilvania hicieron un experimento donde personas dormían 6 horas por noche durante 2 semanas. Al final de las 2 semanas, su rendimiento cognitivo era equivalente al de alguien que había pasado 24 horas sin dormir. Cometían errores, no podían concentrarse, su toma de decisiones estaba comprometida. Pero aquí está lo más aterrador. Los participantes no se sentían tan mal. Pensaban que estaban funcionando relativamente bien. Su percepción de su propio rendimiento estaba desconectada de la realidad. Es como estar borracho sin saber que estás borracho. La privación crónica de sueño, que es lo que millones de personas productivas experimentan, causa deterioro cognitivo comparable a intoxicación etílica. Pero porque es gradual, no lo notas. Te acostumbras a funcionar mal. Y luego te preguntas por qué no puedes pensar claramente. Te sientes abrumado o cometes errores estúpidos. No es que seas incompetente, es que tu cerebro está literalmente dañado por falta de descanso. Pero no solo hablemos de sueño nocturno, hablemos de algo que casi nadie toma en serio, los microdescansos durante el día. La ciencia de la atención ha demostrado que el cerebro humano no puede mantener enfoque sostenido por más de aproximadamente 90 minutos. Después de eso, tu rendimiento baja dramáticamente. Pero si tomas un descanso de 15 a 20 minutos cada 90 minutos, tu rendimiento se mantiene alto todo el día. No es tiempo perdido, es inversión en productividad real. Los microdescansos funcionan mejor cuando desconectas completamente. No revisar emails, ni scrollear en redes sociales. Eso no es descanso, eso es estimulación diferente. Descanso real es caminar sin propósito, mirar por la ventana, sentarte en silencio, dejar que tu mente divague. Es en esos momentos cuando la red de modo predeterminado se activa. Es cuando tu cerebro integra. Es cuando los insights emergen. Los programadores más productivos del mundo lo saben. Trabajan en bloques intensos, luego se van a caminar, luego vuelven, y producen códigos mejores que quienes están pegados a la pantalla 12 horas seguidas. No es magia, es neurociencia aplicada. Quiero contarte cómo algunas de las personas más exitosas del mundo usan el descanso, porque creo que esto puede cambiar tu perspectiva. Steve Jobs era famoso por sus caminatas. Cuando tenía problemas complejos que resolver, no se encerraba en una sala de conferencias. Salía a caminar, a veces por horas. Sus empleados sabían que si Jobs te invitaba a caminar, era porque algo importante estaba siendo procesado. Jobs entendía, intuitivamente, que el movimiento sin propósito activaba partes de su cerebro que el trabajo enfocado no podía alcanzar. Los atletas olímpicos planifican el descanso con el mismo rigor que planifican el entrenamiento. Un entrenador de élite una vez dijo: "No te vuelves más fuerte cuando entrenas. Te vuelves más fuerte cuando descansas después de entrenar". El entrenamiento crea el estímulo. El descanso crea la adaptación. Sin descanso, el entrenamiento solo causa daño. Lo mismo aplica para el trabajo mental. El trabajo crea el estímulo. El descanso consolida el aprendizaje. Charles Darwin trabajaba solo 4 horas al día. El resto del tiempo caminaba, pensaba, observaba, y revolucionó la biología. Einstein tocaba el violín cuando se atascaba en problemas de física.
No era distracción, era estrategia neurológica. Lin-Manuel Miranda, el creador de Hamilton, ha hablado públicamente sobre cómo sus mejores ideas vienen cuando está en la ducha o caminando por el parque, no cuando está sentado tratando de escribir. No son personas perezosas, son personas que entienden cómo funciona su cerebro. Ahora, quiero ser práctico porque sé que escuchar necesitas descansar más puede sentirse imposible cuando tienes deadlines, responsabilidades y presiones reales. No te estoy diciendo que trabajes menos en términos absolutos. Te estoy diciendo que trabajes más inteligentemente. Primero, protege tu sueño como si tu vida dependiera de ello, porque literalmente depende. 7 a 8 horas no es lujo, es requisito biológico. Si crees que puedes funcionar con menos, probablemente ya estás experimentando deterioro cognitivo sin notarlo. Segundo, implementa bloques de trabajo seguidos de descansos reales. Trabaja 90 minutos. Descansa 15 a 20. No negociable. Tu productividad total al final del día será mayor que si trabajas sin parar. Tercero, incluye movimiento. Caminar es probablemente la herramienta de productividad más subestimada del mundo. No necesitas un gimnasio. Necesitas tus pies y 20 minutos. Cuarto, permite que tu mente divague. Deja espacios en tu día donde no haces nada. Nada de podcast, nada de música, nada de estímulos. Solo tú y tus pensamientos. Es incómodo al principio, pero es donde sucede la magia creativa. Y quinto, deja de glorificar el agotamiento. Cuando alguien te diga que trabaja 80 horas semanales, no lo admires. Pregúntate qué está sacrificando y si está produciendo mejor trabajo que alguien descansado que trabaja 40. La respuesta, según la ciencia, es casi siempre no. El descanso no es el enemigo de la productividad, es su fundamento. Tu cerebro necesita ciclos, necesita recuperación, necesita espacio para integrar, conectar, crear. Cuando le niegas eso, no produces más. Produces menos, con peor calidad, mientras destruyes tu salud en el proceso. Los genios de la historia lo sabían. Los atletas de élite lo saben. La neurociencia lo confirma. Y ahora tú también lo sabes. En el próximo capítulo, vamos a explorar algo que probablemente llevas cargando sin darte cuenta: la falta de autoperdón y cómo está bloqueando tu crecimiento real. Porque tu mejor versión no necesita madrugadas. Necesita descanso inteligente. Capítulo 5. Autoperdón y autocompasión. El cambio comienza cuando dejas de castigarte. Hay algo de lo que casi nadie habla en los seminarios de desarrollo personal. Algo que está destruyendo silenciosamente el crecimiento de millones de personas. Es la culpa. No culpa sana, culpa destructiva. La que te despierta a las 3 de la mañana repitiéndote errores que cometiste hace 5 años. La que te impide celebrar logros porque inmediatamente piensas en algo que hiciste mal. La que te convence de que no mereces felicidad porque alguna vez fallaste. Esa culpa no te motiva a cambiar, te motiva a castigarte. Y aquí está lo que la mayoría no sabe: castigarte nunca genera cambio duradero. Nunca. Lo que genera cambio es el autoperdón. Antes de avanzar, necesitas entender 3 conceptos distintos porque se confunden constantemente. Autoperdón no es lo mismo que autoaceptación. La autoaceptación es simplemente aceptar que eres humano, que cometes errores, que no eres perfecto. Es pasiva. Es como decir, bueno, soy imperfecto, ¿qué se le va a hacer? Pero el autoperdón es activo. Es reconocer específicamente algo que hiciste mal, entender el impacto y elegir deliberadamente soltar la culpa. Es un proceso. Luego está la restauración. Restaurar es cuando reconoces el daño que causaste, a ti mismo o a otros, y tomas acciones concretas para repararlo. Es comportamiento. Es compensación. Las 3 están relacionadas, pero son distintas. Puedes aceptarte a ti mismo sin perdonarte. Puedes restaurar sin realmente perdonar. Pero el cambio real sucede cuando combinas las 3, reconoces, perdonas y luego reparas. Ahora, aquí está lo que la ciencia dice sobre la culpa que va a cambiar cómo ves tu propio sufrimiento. La culpa constante no te motiva a cambiar, te congela.
Cuando vives en un estado de culpa crónica, tu cerebro está activado en modo amenaza permanente. Tu amígdala, la parte responsable del miedo, está hiperactiva. Tu cortisol está elevado y tu sistema nervioso está en estrés constante. En ese estado, no puedes pensar claramente, no puedes crear, no puedes innovar. Estás en modo supervivencia, y desde el modo supervivencia, lo único que haces es repetir patrones. Es paradójico. La culpa que creemos que nos va a motivar a cambiar es exactamente la que nos impide cambiar. Las investigaciones de Christine Neff, una psicóloga de la Universidad de Texas que estudia la autocompasión, muestran algo fascinante. Las personas que se critican duramente a sí mismas no cambian más rápido, cambian lentamente. Y peor aún, frecuentemente repiten los mismos errores porque están tan enfocadas en castigarse que no procesan realmente qué pasó. Es como si tu cerebro estuviera diciendo, no tengo tiempo de aprender de esto. Estoy demasiado ocupado castigándome. Aquí está el vínculo entre autoperdón y autoestima que es crucial entender. Tu autoestima es como te valoras a ti mismo. Y cuando cargas con culpa sin procesarla, literalmente disminuye tu valor percibido de ti mismo. Piensa en alguien que comete un error en el trabajo, un error real, algo que derivó en un problema. Si esa persona dice, cometí un error, eso estuvo mal, aprendí, asumo responsabilidad y avanzo, su autoestima se mantiene. Incluso puede crecer porque demuestra capacidad de reconocer y aprender. Pero si esa misma persona dice, soy un idiota, siempre lo arruino todo, no merezco estar aquí, nunca voy a poder hacer algo bien, su autoestima se desmorona. Lo interesante es que el error es el mismo. Lo que cambia es la narrativa, y esa narrativa vive en el espacio del autoperdón. Cuando no te perdonas, el error no está separado de ti. Te conviertes en el error. En tu mente, el error define quién eres. Pero cuando te perdonas, el error se convierte solo en algo que hiciste, no es algo que eres. Y esa diferencia es el abismo entre crecimiento y estancamiento. Ahora quiero explicar específicamente cómo la falta de perdón bloquea el crecimiento personal de maneras que probablemente no habías considerado. Cuando cargas culpa, tu energía cognitiva está siendo usada para castigarte. Literalmente, tu cerebro tiene una cantidad limitada de recursos mentales cada día. Si estás gastando recursos en autocrítica, rumiar sobre errores y castigo emocional, no tienes recursos para creatividad, para resolver problemas o para aprender. Es como si tu cerebro tuviera un presupuesto de 100 unidades de energía diaria. Si 40 de esas unidades se van a castigarte, solo tienes 60 para vivir tu vida actual. Además, cuando vives en culpa, frecuentemente desarrollas patrones de sabotaje inconsciente. Un estudio de la Universidad de Yale descubrió algo fascinante. Personas que viven en la culpa crónica frecuentemente recrean las circunstancias que las hicieron sentir culpables. Es como si inconscientemente dijera, merezco sufrir, así que voy a asegurarme de que siga sufriendo. No lo hacen conscientemente, pero sus decisiones, sus comportamientos, sus elecciones están guiados por una creencia subterránea de que no merecen mejor. Aquí viene una parte importante que la mayoría no entiende. No toda culpa es mala. Existe lo que los psicólogos llaman culpa sana. Culpa sana es cuando haces algo que viola tus propios valores. Y esa culpa es útil porque te está diciendo que necesitas cambiar algo. Es información. Es una brújula moral. Digamos que tienes un valor de honestidad y mientes a alguien cercano. Sientes culpa. Esa culpa es sana. Te está diciendo, hiciste algo que no se alinea con quien quieres ser. Desde ahí, puedes tomar acción. Puedes reparar. Puedes cambiar. Pero hay un balance. Si la culpa te lleva a castigo perpetuo en lugar de acción constructiva, has cruzado de culpa sana a culpa destructiva. El balance está en la respuesta. ¿Estás usando la culpa como señal para cambiar o como justificación para permanecer en sufrimiento? Si es lo primero, es sana. Si es lo segundo, es destructiva. Entonces, ¿cómo haces autoperdón de verdad? No es simplemente decir me perdono y esperar que desaparezca. Hay técnicas que tienen respaldo científico. Una que ha demostrado ser particularmente efectiva es lo que los investigadores llaman autocompasión escribiente. Suena complicado, pero es simple.
Tomas un error o algo por lo que te sientes culpable. Lo escribes. Pero aquí viene lo importante. Lo escribes como si estuvieras escribiéndole a un amigo que cometió exactamente ese error. ¿Qué le dirías a un amigo que cometió ese error? ¿Lo atacarías? ¿Lo humillarías? Probablemente no. Probablemente dirías algo como, eso fue difícil. Pero eres humano. Cometemos errores. ¿Qué puedes aprender? ¿Cómo puedes avanzar? Cuando escribes eso, literalmente estás reprogramando la forma en que tu cerebro procesa la culpa. Otra técnica es lo que se llama ritual de liberación. Escribes el error, la culpa, lo que has estado cargando. Luego, y esto es importante, lo quemas, lo destruyes, haces algo simbólico que represente soltar. No es magia, es neuropsicología aplicada. Tu cerebro necesita ceremonias para procesar. Necesita rituales para integrar cambios. Una tercera técnica es simplemente decir en voz alta lo que pasó, sin autocrítica, solo los hechos. Cometí X error, causa y consecuencia. Voy a hacer Z para avanzar. Sin drama, sin castigo, solo rendición de cuentas y acción. Quiero contarte historias reales porque creo que necesitas saber que es posible soltar la culpa que ha estado contigo por años. Hay una empresaria que fracasó en su primer negocio. Completamente. Perdió dinero y decepcionó a inversores. Estuvo años cargando culpa masiva. Se repetía constantemente, soy un fracaso. No merezco intentarlo de nuevo. Esa culpa la paralizó. No podía iniciar otro negocio porque en su mente ya sabía que lo arruinaría. Un día, alguien le preguntó, ¿qué aprendiste del fracaso? Y ella empezó a enlistar cosas específicas. Errores de gestión, timing de mercado incorrecto, decisiones precipitadas. En ese momento se dio cuenta de algo. No fracasó porque fuera incompetente. Fracasó porque no sabía lo que no sabía. Y ahora lo sabe. De repente, el fracaso no era evidencia de su incompetencia. Era su entrenamiento. Luego fundó otro negocio. Y fue exitoso. Pero ese éxito no habría pasado si seguía castigándose por el anterior. Hay un padre que fue negligente con su hijo durante años. Ausente. Enfocado en su carrera. Cuando se dio cuenta del daño, se hundió en culpa tan profunda que casi lo destruye. Incluso, llegó a considerar el suicidio. Pero luego hizo algo radical. En lugar de castigarse indefinidamente, eligió restauración. Tuvo una conversación honesta con su hijo. Se disculpó. No dio excusas. Solo, fui negligente. Eso fue mal. Voy a cambiar. El hijo no lo perdonó inmediatamente, pero el padre comenzó, deliberadamente, a estar más presente, a mostrar interés genuino, a reparar lentamente. Años después, tienen una relación, no perfecta, pero real. Y eso solo fue posible cuando el padre soltó el castigo perpetuo y eligió restauración. Hay una mujer que vivía en culpa constante sobre su cuerpo. Había sido obesa. Se sometió a una cirugía. Adelgazó, pero seguía viéndose a sí misma como la chica gorda. Su culpa sobre años de negligencia personal nunca la dejaba. Luego, aprendió el autoperdón. Se perdonó a sí misma por los años de autocuidado negligente. Y de repente, pudo avanzar. Pudo construir nuevos hábitos desde un lugar de amor a sí misma, no desde el castigo. Aquí está lo que quiero que entiendas sobre integración de culpa a crecimiento sostenible. No se trata de negar el daño que causaste, a ti mismo o a otros. Se trata de reconocerlo, responsabilizarte y luego elegir avanzar. Cuando integras la culpa, cuando la procesas completamente, ella se convierte en sabiduría. El error se convierte en una lección encarnada. Es la diferencia entre alguien que deja el alcohol porque tiene miedo de ser un fracaso si continúa, y alguien que deja el alcohol porque aprendió profundamente cómo daña su vida. El primer cambio viene del castigo. Es frágil. Frecuentemente falla. El segundo cambio viene de la integración. Es duradero. Y eso sucede cuando te perdonas. Déjame ser clara sobre algo porque sé que puede haber confusión. Autoperdón no significa que no haya consecuencias. No significa que simplemente dejes ir todo sin responsabilidad.
Significa que reconoces la responsabilidad, reparas lo que puedas reparar, y luego le das permiso a tu cerebro de dejar de castigarse perpetuamente. Es decir, hice algo mal, aprendí, cambié, asumo responsabilidad, avanzo. No es, hice algo mal. Nada importa. La vida es libre. Es el balance entre responsabilidad y compasión. Tu mejor versión necesita perdonarse a sí misma, porque en el momento en que haces eso, tienes energía real para crecer. Tienes claridad real. Tienes la capacidad de cambiar. En el próximo capítulo, vamos a explorar cómo la motivación real, la que viene del interior, es lo que te mantiene cuando todo se pone difícil. Capítulo 6. Motivación intrínseca versus extrínseca. El secreto del cambio verdadero. Te voy a hacer una pregunta simple. ¿Por qué haces lo que haces? No lo que deberías hacer. Lo que realmente haces. Tu trabajo, tus metas, tu vida cotidiana. ¿Es porque realmente quieres? ¿O es porque necesitas el cheque al final del mes? La respuesta a esa pregunta es literalmente la diferencia entre una vida de satisfacción y una vida de agotamiento perpetuo. Y la ciencia lo confirma de maneras que son casi aterradoras. Voy a contarte sobre un experimento que cambió completamente cómo entendemos la motivación. En los años 70, dos psicólogos llamados Edward Deci y Richard Ryan hicieron algo simple pero revolucionario. Tomaron a un grupo de personas y les pidieron que resolvieran puzzles. Los puzzles eran interesantes, desafiantes, pero entretenidos. Al primer grupo no le ofrecieron nada. Simplemente resolvieron puzzles porque era divertido. Al segundo grupo le dijeron, por cada puzzle que resuelvas correctamente, recibirás $5. ¿Qué pasó? El segundo grupo, obviamente, resolvió más puzzles inicialmente. El dinero funcionó. La recompensa externa motivó. Pero aquí está lo fascinante. Cuando el experimento terminó y se les ofreció resolver más puzzles voluntariamente sin dinero, el primer grupo, el que nunca tuvo recompensas, continuó resolviendo puzzles por diversión. El segundo grupo casi no resolvió más. Se quedó sentado. La recompensa externa había matado su motivación intrínseca. Esto se llama el efecto de sobrejustificación. Y es uno de los hallazgos más importantes de la psicología moderna para entender por qué la mayoría de la gente está atrapada en trabajos que odian. Ahora bien, antes de continuar, necesitas entender la diferencia fundamental entre estos dos tipos de motivación porque son casi opuestas. Motivación extrínseca es hacer algo para obtener una recompensa o evitar un castigo. Trabajas porque necesitas dinero. Estudias porque quieres calificaciones altas. Haces ejercicio porque quieres verte mejor. La recompensa está fuera de ti. Motivación intrínseca es hacer algo porque realmente quieres hacerlo. Te interesa, te fascina, te sientes vivo haciéndolo. La recompensa está dentro. Es la actividad misma. Ambas existen en ti todo el tiempo. Pero la ciencia es clara. La motivación intrínseca es infinitamente más poderosa para cambio sostenible. Las investigaciones de Deci y Ryan, que ahora se conoce como la teoría de autodeterminación, muestran que las personas motivadas intrínsecamente tienen mayor persistencia cuando las cosas se ponen difíciles, porque no están haciendo algo por dinero, están haciendo algo porque importa. Mejor calidad de trabajo, porque no estás simplemente completando una tarea, estás creando algo que te importa. Mayor bienestar general. Sientes que eliges tu vida, en lugar de que tu vida te elige. Mayor retención de lo que aprendes. Porque estás genuinamente interesado, tu cerebro lo procesa más profundamente. Pero aquí viene lo importante. Cuando pones dinero, presión o recompensas externas sobre motivación intrínseca, la matas. Voy a contarte una historia que ilustra esto perfectamente. Hay un maestro de escuela que amaba enseñar. No estoy hablando de que simplemente hiciera un buen trabajo. Estoy hablando de que se despertaba emocionado cada mañana. Diseñaba lecciones creativas. Se preocupaba genuinamente por sus estudiantes. Su motivación era intrínseca. Enseñar lo hacía sentir vivo. Pero luego el sistema educativo cambió. Comenzaron a pagarse bonificaciones basadas en calificaciones de estudiantes. De repente,
Enseñar ya no era sobre ayudar a los estudiantes a aprender. Era sobre asegurar puntajes altos en tests. El maestro comenzó a enseñar para el test. Las lecciones creativas desaparecieron. El entusiasmo desapareció. Y aquí está lo irónico. Las calificaciones bajaron. Porque cuando conviertes algo que amas en algo que tienes que hacer por recompensa, pierdes la esencia de por qué era efectivo en primer lugar. Este es el efecto de sobrejustificación en acción. Ahora, quiero que entiendas algo que la mayoría de la sociedad se niega a reconocer. En el largo plazo, la pasión es más importante que el dinero. No estoy diciendo que el dinero no importe. Importa. Necesitas cubrir tus necesidades básicas. Pero una vez que tienes suficiente para vivir cómodamente, el dinero adicional no es lo que te mantiene motivado. Lo que te mantiene motivado es el significado. Los emprendedores que construyeron empresas verdaderamente transformadoras no lo hicieron principalmente por dinero. Steve Jobs no revolucionó la tecnología por dinero. Elon Musk no intenta colonizar Marte por dinero. No estoy diciendo que no quieran dinero, pero ese no es el combustible primario. El combustible primario es el propósito, es la visión, es hacer algo que importa. Los estudios lo confirman. Las personas más satisfechas con sus vidas no son necesariamente las más ricas, son las que tienen trabajos que se sienten significativos, que conectan con sus valores, que sienten que contribuyen a algo mayor que ellas mismas. Pero aquí viene lo complejo. No todo en la vida puede ser intrínsecamente motivante. Hay partes del trabajo que son simplemente tareas. Hay obligaciones que no son fascinantes. Y aquí es donde necesitas entender cuando las recompensas externas son útiles versus cuando son destructivas. Las recompensas externas funcionan bien cuando la tarea es simple, rutinaria y no requiere creatividad. Si necesitas que alguien lave platos rápidamente, un incentivo funciona bien. La tarea es clara. El incentivo acelera la tarea. Pero cuando necesitas creatividad, cuando necesitas resolución de problemas complejos, cuando necesitas compromiso real, las recompensas externas frecuentemente contraproducen. Es la diferencia entre haz esto rápido e inventa algo nuevo. Para lo primero, el dinero es un acelerador. Para lo segundo, el dinero es un obstáculo. Entonces la pregunta es, ¿cómo descubres tu motivación intrínseca? Porque aquí está la verdad incómoda. La mayoría de las personas nunca se lo pregunta. Te dijeron qué hacer. Tus padres, la sociedad, la expectativa. Y simplemente lo hiciste. Y si lo hiciste por dinero o estatus, perdiste contacto con lo que realmente te importa. Descubrir tu motivación intrínseca requiere honestidad brutal. ¿Qué harías si el dinero no fuera un factor? ¿Qué te fascina al punto de que perderías la noción del tiempo? ¿Qué problema en el mundo te enoja tanto que querrías dedicar toda tu vida a resolverlo? No son preguntas cómodas, porque la respuesta frecuentemente no alinea con lo que estás haciendo actualmente. Un analista de datos que se da cuenta de que realmente quería ser fotógrafo. Una abogada que se da cuenta de que quería trabajar con niños. Un ejecutivo que se da cuenta de que quería hacer carpintería. Descubrir eso es aterrador, porque significa que tal vez hay que cambiar. Tal vez hay que arriesgar estabilidad por autenticidad. Pero aquí está lo importante. El cambio es menos aterrador que pasarte el resto de tu vida desconectado de lo que realmente te importa. Ahora, una vez que descubres tu motivación intrínseca, surge la pregunta, ¿cómo la cultivas? Especialmente cuando vives en un mundo que constantemente intenta convertirla en motivación extrínseca. Lo primero es diferenciar. Cuando en tu trabajo te ofrecen una bonificación por algo que ya te encanta hacer, sé cuidadoso. Celebra la bonificación, pero asegúrate de no perder de vista que lo que realmente te mantiene yendo es la actividad en sí, no el dinero. Lo segundo es crear espacios donde tu motivación intrínseca pueda florecer. Si lo que realmente te importa está sepultado bajo 8 horas de trabajo que no te interesa, necesitas crear tiempo para ello, aunque sea 1 hora a la semana. Un científico aburrido en su trabajo corporativo que crea un proyecto de investigación personal 1 noche a la semana mantiene su motivación intrínseca viva. Una persona en un trabajo administrativo que dedica tiempo a voluntariado en lo que realmente le importa no solo se siente mejor, produce mejor trabajo en todo lo que hace. Lo tercero es buscar comunidad.
Rodearte de personas que comparten tu motivación intrínseca hace toda la diferencia. Porque de repente no estás solo en tu rareza. Formas parte de algo. Aquí viene algo que neurobiológicamente es fascinante. El cerebro de alguien motivado intrínsecamente funciona completamente diferente al de alguien motivado extrínsecamente. Cuando haces algo por motivación intrínseca, se activan regiones de recompensa naturales en el cerebro. Tu cuerpo libera dopamina, serotonina, endorfinas, no porque recibas una recompensa externa, sino porque el acto mismo es recompensador. Es la diferencia entre comer comida que realmente deseas versus comer algo porque tienes que comer. Ambas te alimentan, pero solo una activa tu sistema de placer genuino. Cuando trabajas desde la motivación intrínseca, tu cerebro literalmente está en mejor estado. Eres más resiliente, tienes más energía, puedes perseverar más tiempo porque el trabajo no se siente como una carga, se siente como vida. Pero aquí está lo complejo de la vida moderna. Raramente puedes estar 100% en motivación intrínseca. Necesitas dinero. Tienes obligaciones. Algunas cosas simplemente no son opcionales. Entonces la pregunta es, ¿cómo balanceas? La respuesta es encontrar alineamiento. Tu trabajo ideal, y es un ideal, no siempre alcanzable, es algo que, 1. Te paga lo suficiente para vivir cómodamente. No tienes que ser rico, pero no tienes que estar constantemente estresado por dinero. 2. Te permite usar tus fortalezas y talentos. No es un trabajo donde sientes que estás desperdiciando tu potencial. 3. Conecta con algo que realmente te importa, aunque sea tangencialmente. 4. Tiene un componente de contribución. Sientes que está ayudando a alguien o resolviendo un problema que importa. Cuando alineas esas 4 cosas, el dinero y el propósito no están en conflicto, se refuerzan mutuamente. Ahora, quiero ser honesto sobre algo porque creo que lo necesitas escuchar. A veces, cambiar de trabajo o carrera para perseguir motivación intrínseca no es práctico inmediatamente. Tal vez tienes una familia que mantener. Tal vez estás en deuda. Tal vez cambiar significaría riesgo financiero real. En ese caso, el cambio no es abandona tu trabajo mañana. Es un plan de transición deliberado. Empieza explorando tu motivación intrínseca en tiempo parcial, en los márgenes de tu vida. Un diseñador atrapado en un trabajo corporativo que odia puede pasar los fines de semana trabajando con startups nuevas. Ganará menos inicialmente, pero estará cultivando lo que realmente importa. Un administrador que realmente quería enseñar puede empezar a dar clases en la noche mientras mantiene su trabajo. Estos son experimentos, pruebas, maneras de explorar sin destruir tu estabilidad actual. Y frecuentemente, lo que sucede es que estas actividades secundarias eventualmente se vuelven viables. Se vuelven tu carrera real, pero solo si las cultivas. Aquí está lo que quiero que lleves de este capítulo. Tu motivación intrínseca no es un lujo. Es fundamental para tu bienestar y para tu efectividad real. Cuando vives desde la motivación extrínseca, dinero, estatus, aprobación de otros, funciona al principio, pero se agota. Cuando vives desde la motivación intrínseca, propósito real, trabajo que importa, conexión con tus valores, es insostenible a largo plazo en el buen sentido. Puedes mantenerlo de por vida. Tu trabajo es descubrir qué es eso para ti, y luego organizar tu vida de manera que puedas hacerlo. No es fácil, pero es posible, y tiene más recompensa que una vida vivida por dinero. En el próximo capítulo, vamos a explorar cómo tu cerebro literalmente se reconfigura basado en lo que haces, y cómo puedes usar eso para crear el cambio que quieres. Porque tu mejor versión necesita vivir desde un propósito real. Capítulo 7. Neuroplasticidad y cambio de hábitos. ¿Cómo tu cerebro se reconfigura cada día? ¿Sabías que tu cerebro cambia literalmente cada vez que pruebas algo nuevo? No es solo una metáfora. Cada experiencia, cada intento, cada hábito repetido o modificado crean nuevas conexiones neuronales. No importa la edad que tengas, tu cerebro sigue en obras. Crecemos pensando que somos de una sola pieza, pero en realidad somos jardines. Todos los días podemos plantar o arrancar flores neuronales. Tus costumbres, tus rutinas,
incluso tus manías, no están escritas en piedra. Son rutas que tu mente recorre por familiaridad. La ciencia detrás del cambio. Esto es neuroplasticidad, la capacidad que tiene tu cerebro de modificarse, adaptarse y renovarse. Los hábitos se anclan en los ganglios basales, como trayectos que repites en tu ciudad mental hasta que se vuelven automáticos. Por eso, cambiar un hábito no es cuestión de fuerza de voluntad, sino de crear una nueva ruta. Y esa ruta se construye con repetición, enfoque y paciencia. El mito de los 21 días es solo eso, un mito. Estudios recientes muestran que instalar un hábito nuevo puede tomar desde un mes hasta 3, dependiendo de la complejidad y de tus emociones asociadas. Lo importante no es el número exacto, sino la constancia diaria. Te preguntarás cómo empiezas a transformar un hábito. La clave no está en pelearte con tus hábitos viejos, sino en reemplazarlos por prácticas más alineadas con tu propósito. Si tu cerebro busca la silla vieja cada mañana, pon una nueva cerca tuyo y decora el camino. El disparador es el mismo, la respuesta cambia. La terapia cognitivo-conductual y el mindfulness son herramientas poderosas. Te permiten detectar el pensamiento que inicia todo, interrumpir esa secuencia y plantar una alternativa. Los casos documentados de cambio son miles, desde personas que vencieron insomnio cambiando el ambiente nocturno, hasta profesionales que con pequeños rituales diarios dejaron atrás el estrés crónico. Tu ejercicio para hoy. Imagina tu cerebro como un jardín. Toma una hoja y dibuja 3 rutas. La ruta habitual, vieja. Escribe tu hábito anterior, el disparador y lo que sientes haciendo ese recorrido. La ruta nueva. El hábito que quieres instalar, qué disparador usarás y cómo vas a celebrarlo cada vez que lo logres. Un símbolo de crecimiento, un brote, una flor, una flecha. Respira, repite tu nueva acción durante 90 días y apunta cada pequeño avance en tu cuaderno. Capítulo 8. Mindfulness y compasión. La revolución neurobiológica del bienestar. Mindfulness y compasión no son modas espirituales, sino que están cambiando literalmente la forma en que tu cerebro gestiona el estrés, las emociones y la relación contigo mismo. Practicadas con frecuencia, reducen marcadores biológicos de estrés, mejoran la regulación emocional y fortalecen tu salud mental e inmune. Mindfulness, meditación y compasión. La meditación es un paraguas amplio. Es cualquier práctica en la que entrenas tu mente a enfocarse en la respiración, un mantra, una imagen, un sonido. Mindfulness es un tipo específico de meditación donde entrenas tu atención a estar presente, momento a momento, con curiosidad y sin juzgar lo que aparece. La compasión, y en particular la autocompasión, es la actitud afectiva que llevas hacia ti mismo y los demás, tratarte con la misma amabilidad con la que tratarías a una persona querida que sufre. No es lástima ni permisividad absoluta, sino una mezcla de comprensión, humanidad compartida y responsabilidad amorosa. Lo que pasa en tu cerebro y tu cuerpo. El estrés crónico eleva cortisol y altera redes cerebrales de vigilancia y amenaza, dejando tu sistema nervioso en alerta permanente. Programas de mindfulness basados en evidencia han mostrado reducir reactividad fisiológica al estrés, mejorar la variabilidad de la frecuencia cardíaca y modular la actividad de regiones implicadas en emoción y atención. A nivel inmune, las intervenciones mente-cuerpo como el mindfulness reducen marcadores inflamatorios, como el IL-6 y CRP. Equilibran la respuesta inmunitaria y se asocian con mayor resiliencia frente a infecciones y enfermedades crónicas. Es decir, no solo te sientes mejor, tu organismo también se vuelve más estable y menos inflamado. Mindfulness práctico y sin dogmas. No necesitas un cojín perfecto, incienso y 40 minutos en silencio para empezar. Puedes entrenar tu mente en dosis pequeñas pero constantes. De 3 a 5 minutos al despertar, al comer o antes de dormir, observando respiración, cuerpo y pensamientos como quien mira pasar nubes en el cielo. El mindfulness no exige mente en blanco. De hecho, entrenas a notar que la mente se distrae y traerla de vuelta con suavidad,
una y otra vez. Cada regreso consciente es una mini flexión neuronal que fortalece las redes de atención y autocontrol. Compasión hacia ti, no debilidad. La autocrítica severa activa patrones de estrés, mantiene alto el cortisol y se asocia con más ansiedad y depresión. En cambio, los programas de autocompasión muestran reducciones consistentes de síntomas depresivos, ansiedad y estrés y mayor resiliencia frente a desafíos vitales. Ser compasivo contigo no significa dejarte pasar todo, sino reconocer tu dolor, validar tu humanidad y luego preguntarte, ¿qué sería lo más sabio y cariñoso que puedo hacer por mí ahora? Esta actitud mejora la motivación sostenible y la perseverancia más que la culpa o el castigo interno. Mindfulness, impostor y emociones en tiempo real. Cuando estás en modo piloto automático, el síndrome del impostor toma el control. Crees en cada pensamiento catastrófico como si fuera una verdad absoluta. La atención plena te permite ver esos pensamientos como eventos mentales pasajeros, no como sentencias definitivas sobre tu valor. En tiempo real, técnicas simples como sentir los pies en el suelo, alargar la exhalación o nombrar lo que sientes, por ejemplo decir, esto es ansiedad, esto es miedo. Activan circuitos de regulación emocional y reducen la intensidad. Estudios muestran que este tipo de regulación consciente se asocia con mejor control emocional y menor reactividad ante el estrés. En el trabajo, el mindfulness puede ser simplemente una pausa consciente de 2 minutos entre reuniones. Cerrar los ojos, sentir la respiración, notar el cuerpo antes de responder correos o tomar decisiones. En relaciones, es escuchar de verdad. Atención plena a la otra persona, sin preparar mentalmente tu contraargumento mientras el otro habla. En la vida cotidiana, transformar pequeños momentos, ducha, café, caminar a la esquina, en microprácticas de presencia tiene efectos acumulativos sobre tu bienestar psicológico. Con el tiempo, esta base de presencia hace más fácil responder desde la compasión y no desde el automatismo defensivo. La revolución silenciosa de tu salud. La evidencia muestra que el mindfulness y la meditación pueden mejorar marcadores inmunes, reducir inflamación y apoyar la salud cardiovascular y cognitiva. Autocompasión y compasión, por su parte, se asocian con menos ansiedad, menos depresión, mayor satisfacción vital y mejor calidad de las relaciones. Esta combinación, presencia y amabilidad, es una verdadera revolución neurobiológica del bienestar. Reconfigura cómo tu sistema nervioso evalúa amenazas, cómo tu mente se habla a sí misma y cómo tu cuerpo responde al mundo. No es magia, es entrenamiento regular de tu cerebro para vivir con más conciencia y menos guerra interna. Capítulo 9. Inteligencia emocional contra culpa. Gestiona tus emociones sin castigarte. Las emociones no son el problema. El problema es cómo las interpretas y qué haces con ellas después. Las emociones, incluida la culpa, son en esencia información, señales que tu sistema nervioso envía para avisarte de algo que importa, de un valor que se activó, de un límite que se cruzó, de un miedo o una necesidad que no está siendo atendida. No son buenas ni malas por sí mismas, pero pueden volverse destructivas cuando se mezclan con historias internas rígidas del tipo si siento esto, es que soy una mala persona. La culpa es un buen ejemplo de esta dualidad. Existe una culpa constructiva, que aparece cuando reconoces que hiciste algo que dañó a alguien o fue incoherente con tus valores, y te impulsa a reparar, pedir perdón, aprender y ajustar tu comportamiento. Ese tipo de culpa está centrada en la acción. Hice algo mal. ¿Qué puedo hacer ahora para mejorarlo? En cambio, la culpa destructiva se fusiona con la identidad. Si hice algo mal, es porque soy mala, defectuosa, un desastre. Esa forma de culpa se vuelve crónica, se engancha con la vergüenza y el autocastigo y se asocia consistentemente con más depresión, ansiedad y baja autoestima. A nivel cerebral, las emociones negativas complejas como culpa y vergüenza activan redes que involucran corteza prefrontal, temporal, sistema límbico, incluida la amígdala, y áreas del cíngulo, regiones relacionadas con evaluación moral, memoria emocional y vigilancia de amenaza. Esto significa que,
Cuando entras en espiral de autoacusación, tu cerebro está literalmente dedicando recursos a revivir, reinterpretar y amplificar el error, como si intentara protegerte de repetirlo, pero a costa de tu bienestar. Con el tiempo, este patrón puede consolidar circuitos de autocrítica y sensación de inutilidad que se observan en muchos cuadros depresivos. La inteligencia emocional entra aquí como antídoto, no porque elimine emociones difíciles, sino porque te enseña a leerlas sin atacarte. Estudios muestran que niveles más altos de inteligencia emocional se correlacionan con mayor bienestar psicológico, menos estrés, mejores estrategias de afrontamiento y menor riesgo de depresión y problemas de salud mental. Ser emocionalmente inteligente no es controlar todo el tiempo lo que sientes, sino desarrollar 4 capacidades clave: notar lo que sientes, ponerle nombre, entender de dónde viene y elegir una respuesta que no empeore la situación. Esa diferencia entre reacción automática y respuesta consciente es la que transforma la culpa en aprendizaje en lugar de castigo. Reconocer los patrones de pensamiento que alimentan la culpa destructiva es fundamental. Frases internas como "si no lo hago perfecto soy un fraude", "si alguien se molesta, es mi culpa", o "si fallo una vez, siempre fallaré", son ejemplos de distorsiones cognitivas que inflan la culpa más allá de los hechos. La mente interpreta el error como evidencia de identidad defectuosa en lugar de como un evento puntual, y esa lectura globalizante aumenta el riesgo de rumiación, ansiedad y depresión. En terapia y en entrenamiento de inteligencia emocional se trabaja en desafiar esas creencias, revisar la evidencia, introducir matices y abrir espacio para una narrativa más realista y compasiva. En el momento inmediato, la regulación emocional no ocurre solo en la cabeza, también es cuerpo. Técnicas como pausar, notar sensaciones físicas, ralentizar la respiración, usar un lenguaje más amable, ejemplo, "cometí un error, pero estoy aprendiendo", o mover el cuerpo para descargar tensión, ayudan a que el sistema nervioso baje de intensidad y el cerebro pueda reevaluar la situación con mayor claridad. La investigación sobre inteligencia emocional y afrontamiento muestra que quienes han desarrollado estas habilidades tienden a utilizar estrategias más adaptativas, reformulación cognitiva, solución de problemas, búsqueda de apoyo, en lugar de castigo interno o evitación. Es como darle a tu cerebro un botón de stop antes de que la película de la culpa se vuelva una serie infinita. Procesar un error sin caer en espiral implica, primero, distinguir responsabilidad de autoataque. Responsabilidad es poder, reconocer qué hiciste, qué impacto tuvo y qué puedes hacer ahora para reparar o mejorar. Autoataque es quedarte atascada en la escena, repitiendo mentalmente el fallo, sin pasar al acto reparador ni al aprendizaje. La evidencia sugiere que la culpa orientada a la conducta puede motivar cambios positivos, mientras que la culpa difusa, fusionada con vergüenza, se asocia más a síntomas depresivos y a la sensación de inutilidad. Por eso, una pregunta clave de inteligencia emocional después de un error no es "¿por qué soy así?", sino "¿qué necesito ver, aprender o hacer diferente a partir de esto?". En los conflictos personales, la inteligencia emocional te permite ver más capas que solo "tengo razón" o "no tengo razón". Ayuda a reconocer que puedes estar sintiendo miedo, frustración, cansancio, angustia por decepcionar, o que puede estar sintiendo la otra persona, y cómo comunicar eso sin atacar ni atacarte. La combinación de conciencia emocional, empatía y comunicación asertiva se asocia con mejores relaciones, menos conflictos escalados y mayor satisfacción general con la vida. Dejas de usar la culpa como arma, hacia otros o hacia ti, y empiezas a usar la responsabilidad como puente. Vivir con responsabilidad y no con castigo significa aceptar que vas a cometer errores, pero negarte a convertir cada error en un veredicto sobre tu valor como persona. La ciencia es clara: la culpa crónica y el auto-boicot emocional erosionan tu salud mental, mientras que una alta inteligencia emocional se vincula con más bienestar, resiliencia y sensación de propósito. En el Club de las 10 de la mañana, la invitación no es a dejar de sentir culpa, sino a transformarla de látigo invisible a brújula interna. A partir de ahora, cada vez que sientas culpa, puedes preguntarte: ¿qué información útil hay aquí? ¿Y cómo puedo actuar desde la responsabilidad en lugar del castigo? Esa es la práctica: gestionar tus emociones sin tener que convertirte en tu propio enemigo.
Capítulo 10. Éxito redefinido. Fuera de la exigencia extrema, dentro del bienestar. El éxito que te vendieron y el éxito que tu cuerpo puede sostener no son la misma cosa. Durante décadas se glorificó la vida de trabajo excesivo, siempre disponible, siempre produciendo, siempre demostrando que mereces estar donde estás, aunque por dentro estés agotado, ansioso y con la sensación permanente de que en cualquier momento todo se va a caer. Hoy se sabe que ese modelo tiene un coste altísimo. El burnout crónico se asocia con peor rendimiento, más errores, peor memoria, más síntomas de ansiedad y depresión y una caída general en la calidad de vida. La cultura del mientras más trabajes, mejor persona eres convirtió el agotamiento en una medalla de honor y el descanso en sospechoso. Ya no se mide solo lo que haces, sino cuánto te sacrificas haciéndolo. El problema es que el cerebro y el cuerpo no están diseñados para estar encendidos 24/7. Los modelos de esfuerzo-recuperación muestran que, si solo sumas demanda, sin incorporar pausas y recuperación, tus recursos físicos, cognitivos y emocionales entran en espiral de desgaste. Con el tiempo, ese estado de alerta continua se mezcla con síndrome del impostor. Logras cosas, pero no las puedes disfrutar. En lugar de sentirte competente, sientes que estás sobreviviendo y que es cuestión de tiempo que alguien descubra que no eres suficiente. La ciencia del rendimiento sostenible propone otra ecuación. Éxito no es solo logro público, sino la combinación de impacto, satisfacción interna y salud. El descanso deja de ser premio y pasa a ser parte de la estrategia. Estudios sobre productividad muestran que, a partir de cierto punto, sumar más horas reduce drásticamente el rendimiento y aumenta errores, mientras que respetar ciclos de esfuerzo y pausa mejora creatividad, claridad mental y calidad del trabajo. Es la paradoja. Cuando escuchas tus ritmos, duermes mejor, haces pausas y tienes vida fuera del trabajo, produces más y mejor que cuando estás en lucha constante contigo misma. Muchos profesionales y líderes ya han hecho este giro. Personas que venían de décadas de exigirse demasiado, agendas imposibles y autoimagen basada en yo puedo con todo, han decidido redefinir sus reglas, trabajar menos horas, poner límites claros, priorizar salud mental y relaciones, y elegir proyectos con sentido en lugar de decir sí a todo. En muchos casos, lejos de perderlo todo, ganaron claridad, creatividad y visión a largo plazo. Sus empresas mejoraron, sus equipos funcionaron mejor y ellos mismos recuperaron energía y propósito. No es magia espiritual, es neurobiología básica. El cerebro consolida aprendizajes, reorganiza información y genera ideas nuevas en los espacios de descanso, no en la saturación constante. Redefinir el éxito, entonces, implica cambiar también las métricas. No se trata solo de ingresos, títulos o seguidores, sino de preguntarte, ¿cómo está mi salud? ¿Cómo duermo? ¿Qué tan presentes están mis relaciones? ¿Cuánto disfruto mi día a día? Más allá de lo que publico. Desde la psicología del bienestar, el éxito sostenible se vincula con sentido de propósito, conexión, autonomía, competencias bien usadas y equilibrio entre desafío y recuperación. En este nuevo marco, descansar deja de ser flojera y se convierte en parte del trabajo. Poner límites ya no es egoísmo, sino una forma de proteger la calidad de lo que ofreces al mundo. El capítulo final del Club de las 10 de la mañana te invita a hacer precisamente eso. Diseñar tu propia definición de éxito. Una en la que tu cuerpo y tu mente tengan lugar, donde tus logros no se construyan sobre tu destrucción y en la que el tiempo libre no sea un accidente sino una decisión. No se trata de renunciar a la ambición, sino de cambiar la pregunta de cómo hago más a qué quiero sostener y a qué precio. Dejas atrás la obsesión por probar que vales y entras en un propósito que puedas habitar muchos años sin quemarte. El éxito redefinido es simple, pero radical. Hacer que tu vida funcione también por dentro. Espero que a partir de hoy, si deseas levantarte más tarde, no sientas culpas. Soy Emily Jones y te invito a suscribirte a mi canal, Yo Te Lo Leo, para que juntos sigamos disfrutando de los mejores audiolibros. Hasta la próxima.